Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean bienvenidos a la redacción abierta aquí en El Toro Televisión, donde ya estamos listos para analizarles con valentía y con rigor lo que honestamente nos parece que es obligado que conozcan, que entiendan bien lo que pasa y cómo nos afecta a la sociedad española. Eso sí, esta es una casa en la que es obligatorio la práctica de las libertades de cada cual. Y por lo tanto aquí no vienen con la lección aprendida. Esto no es una telepedro, eso ya lo irán descubriendo. El sabor es obvio y en cada minuto del programa seguro que descubren por qué no se puede decir de esta cadena de televisión que sea una adicta a la Moncloa, como otras sí lo son. Bueno, hoy vamos a empezar el programa hablando de salud con don Adolfo Albistur, que ya me acompaña aquí. ¿Qué tal? Pues encantado, ya sabes, Xavier, que contigo... Le veo a usted con el dedal mágico. Estoy con el dedal mágico, este aparatito que la verdad es que es una maravilla, y sobre todo para aquellas personas que hasta hace poco tenían que estar continuamente con este otro aparatito, que es una lanceta que se tiene que pinchar para sacarse la sangre, para medir su glucosa, con lo que ello conlleva. Conlleva, pues bueno, que duele, que se te van quedando los dedos adormecidos, entumecidos, y que realmente al final se hace poco. Se hace poco porque, claro, cuando llevas, no es un día ni dos, que son todos los días, todos los meses y todos los años, ¿no? Una vez que una persona pues es ya diabética y lo sabe. Sin embargo, con este otro aparato, pues fíjate, la sencillez. Simplemente coloco el dedo. Tengo una aplicación en mi móvil que es muy sencilla, como cualquier otra aplicación, donde tan solo apretando un botón se sincroniza y te dice qué glucosa tenemos en cada momento. Esto vale no solamente para que no tengamos que pincharnos, que ya es bastante, que no tengamos que sufrir ese dolor, sino también para poderlo hacer varias veces. Fíjate que hay los endocrinos y los diabetólogos, hay una parte que le llaman, de la diabetes, que le llaman la hipoglucemia al alba, ¿no? La hipoglucemia al alba es cuando por la noche tienes una bajada de azúcar y luego durante el día se mantiene una subida importante, porque es como una reacción del cuerpo, ¿no? Como diciendo, tengo que defenderme, ¿no?, ante esta bajada. Entonces, claro, hay veces que los mismos endocrinos no saben por qué hay esas subidas, ¿no? Bueno, pues controlando el azúcar en diferentes momentos, vamos a conseguir saber exactamente cómo estamos y que un médico, o incluso nosotros mismos, porque ya el diabético se conoce perfectamente, ¿no?, lo que le viene mejor, pues ir este control. Esto queda en esa aplicación, que vamos a tener todo ahí registrado, que además hay personas que aprovechan, a lo mejor son mayores y entonces un hijo o un nieto les tienen controlados, ¿no?, para que vean que monitoricen, ¿no? Efectivamente, y vamos a conseguir usar algo que es fácil pero que es muy bueno. Una tecnología innovadora, Made in Spain, porque además se testó en Sevilla con 6.000 personas, prediabéticos. Sí, 6.000 personas que estaban en esos rangos de diabetes, prediabetes, incluso personas que no eran diabéticos, y en ese momento se da cuenta que sí. ¿Por qué? Porque la diabetes es una enfermedad silente, no te dice nada, y te lo encuentras a lo mejor cuando te ha dañado algún órgano, el riñón, el corazón, la vista. Entonces, por eso decía, no solamente es para aquellos diabéticos y prediabéticos que ya os estabais pinchando y que decir, mira, yo no me quiero pinchar más, sino también es para aquellas personas que digan, a partir de ahora me voy a ver cómo estoy. Igual que me miro la tensión, me voy a ver cómo tengo la glucosa. Así que es un gran inventazo que yo invito a que tenga todo el mundo. ¿Ventajas para los telespectadores? Pues mira, por un lado, el libro para vosotros de Historia de nuestros médicos, cuyo programa hacemos aquí en la casa y que, bueno, que parece que está gustando mucho y que os agradezco que nos deis esas felicitaciones. Y os regalamos el servicio de telemedicina, que es un servicio que tú desde casa, a través de una videollamada, llamas al médico. Así que vamos a decir adiós al dolor del pinchazo para medir la glucosa. Hay un teléfono que tienes ahí, podéis llamar ahora para que quede la llamada registrada. No lo vamos a coger ahora, pero queda registrada y os llamamos mañana. 973-0101 o 900-730-101, como pone en pantalla. Adolfo Albistur, un placer enorme tenerte en el programa. Gracias por traernos las novedades, esas tecnologías que nos ayudan a mejorar en nuestra salud, en lo más importante que tenemos que cuidar. Gracias. Gracias, Xavier.
Vamos a ver algo insólito. Muy pocas veces hablamos de Austria. Cuando hay elecciones, cuando tal, cuando cual, pero muy pocas veces hablamos de Austria. Hoy, lamentablemente, tenemos que hablar de Austria porque en una ciudad del sureste del país, Graz, se ha producido algo insólito. Si fuera en Estados Unidos, pues no sería casi noticia, pero aquí ha habido un tiroteo en una escuela de esa ciudad, Graz, en el que han muerto por lo menos 9 personas, si no 10, que la última está por ser confirmada. Hay varias personas más que están gravemente heridas, por lo cual el número de muertos en esta bárbara tiroteo, pues no se puede cerrar, hay que dejarlo abierto porque veremos a ver a cuánto asciende. El atacante parece que es un exalumno del centro de 21 años que pudiera haberse suicidado en un baño del colegio donde ha aparecido pues con un tiro en el cuerpo. ¿Quiénes son los que han encontrado la muerte fruto del ataque de este joven? Pues profesores. Hay 4 niñas de 11 años que estudiaban en el centro y, pues como antes os decía, hay muchos que están demasiado graves y que se peligra o se teme porque puedan perder la vida. Bueno, y de Austria y de este incidente tan monstruoso nos vamos a Estados Unidos, donde ya por cuarto día se recrudecen las presiones, no solo en Los Ángeles, que es la principal, también en otras ciudades. Son protestas contra las deportaciones. Y Trump, que decidió enviar a la Guardia Nacional, pues en las últimas horas ha decidido enviar al doble de efectivos de la Guardia Nacional y a 700 marines a las calles de Los Ángeles, porque pues le parece que lo que está viviendo la ciudad más populosa de California no es de recibo y que quiere pues acabar con estas manifestaciones, estas protestas contra las deportaciones de una manera bastante radical. Bueno, pues visto lo que pasa en Estados Unidos, hoy tenemos que hablarles también de algunas circunstancias que tienen que ver con España. En primer lugar, AENA, el gobierno de la Generalitat y AENA han llegado a un acuerdo de ampliación del aeropuerto de Barcelona El Prat, que va a costar 3.200 millones y que los tiene a todos muy contentos, aunque les tengo que recordar que no es la primera vez que se llega a un acuerdo y que luego se tiene que abortar el proyecto porque está en zonas protegidas muy próximas al aeropuerto y los ecologistas en muchas ocasiones han frustrado la ampliación de este aeropuerto. Así de contento estaba Salvador Illa, que no es un hombre de grandes emociones. El proyecto que comunico alarga 500 metros la denominada pista de mar del aeropuerto, el mínimo necesario para garantizar vuelos intercontinentales y con la mínima incidencia posible en los espacios de interés natural. Supondrá una inversión aproximada de 3.200 millones. Bueno, vamos a hablar de un asunto trascendental, o quizás menos trascendental, a mí me parece muy importante, y es que la Comisión Europea ha enviado un escrito al Tribunal Europeo de Justicia en el que habla de la ley de amnistía española. ¿Les parece a los señores de la Comisión, al Departamento de Justicia de la Comisión, que el texto que ha aprobado España, o el legislativo español, es una autoamnistía? Se basan en algunos criterios, algunos bastante obvios y de sentido común. Por ejemplo, el primero: para aprobarla fue necesario el voto de los principales beneficiarios de esta amnistía. Digo, hombre, mal asunto, mal vamos. En segundo lugar, esto formaba parte de un acuerdo en el que lo que se jugaba el gobierno era ser el gobierno. Y por lo tanto, si usted una parte de ese acuerdo de investidura de Pedro Sánchez depende de la aprobación de esta ley de amnistía, pues esto es una especie de pacto del capó que nosotros no lo vamos a considerar como que pueda caber dentro del Estado de Derecho.
Eso por no hablar de que los señores de la Comisión Europea saben perfectamente que este texto se redactó a 4 manos, 2 de los INDEPES y 2 del Gobierno. Le reprochan a España que no siguió las instrucciones de la Comisión de Venecia, de la que cacareó el Gobierno no poco. En fin, que es un texto que hay que contrastar con un experto en estas cuestiones como don Javier Borrego, que ya me acompaña aquí. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí, lo primero de todo. Don Javier Borrego ha sido magistrado juez en la Sala Tercera del Supremo, ha sido juez en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y abogado del Estado Jefe en el Tribunal de Cuentas. Y esto del Tribunal de Cuentas va con segundas, porque está prejudiciales del Tribunal de Cuentas. Sí, que el origen de todo no es que la comisión un día enloquece y empieza a escribir un informe, no. Este informe va a ser importante en algunas cosas, no sé si tantas como yo me imagino, y por eso le pregunto, ¿cuánto pesa este informe de la Comisión Europea en el Tribunal Europeo de Justicia? Hombre, pesa mucho, pero primero, don Javier, es que es una filtración. ¿Quién ha filtrado este informe? Esta mañana, a última hora de la mañana... Bueno, hoy día ya todo se filtra. No, pero en Bruselas han salido en tromba contra la filtración y muy enfadados. Entonces yo me pregunto, ¿a quién ha beneficiado esto? La verdad es que no tengo ni idea, porque hay alguno que puede decir, no, beneficia a los críticos de la amnistía porque hoy se discutía en el Pleno del Tribunal Constitucional este tema. Podría ser, pero ¿a usted no le parece sospechoso que haya salido la portavoz del Consejo de Ministros, Pilar Alegría, hablando de este tema y diciendo que da toda la razón al Gobierno? Yo no sé lo que ha leído ella, pero bueno. Desde luego no lo que he leído yo. No, sí, es que lo primero me molesta que haya sido una filtración, porque yo cuando ha salido, pues he intentado hacerme con el texto y claro, luego enseguida he visto, me ha salido un chivato de que la Comisión Europea, muy enfadada, decía que sentía muchísimo esta filtración y demás. Pero bueno, ahí está. No sé quién ha filtrado, pero ahí está. Es muy fuerte lo que ha dicho. Los servicios jurídicos de la Comisión Europea son francamente buenos. Han estado muchos años, yo no sé si todavía, dirigidos por españoles. En la pugna entre los británicos y los franceses se ha colado siempre españoles para dirigir los servicios. Bueno, ¿qué es lo más fuerte de lo que dice este informe dirigido al Tribunal Europeo de Justicia? El informe es una respuesta, como usted bien ha dicho, a una cuestión prejudicial planteada por la consejera doña Elena Hernández en el tribunal, como cuestión prejudicial del Tribunal de Cuentas, de las primeras que salieron, que como no, hubo gente que dijo, el Tribunal de Cuentas no puede ir a Luxemburgo. En afán, ahí está la cuestión prejudicial y ahí está el informe de la Comisión Europea. A mi juicio, lo más fuerte que dice, aparte de la amnistía y otras cosas, es no responde al interés general. Se las trae, esa afirmación. ¿Por qué? Porque es que el otro día creo que comentábamos usted y yo que la ponencia de Inmaculada Montalbán sobre la ley de amnistía decía literalmente, no podemos entrar en el espíritu teológico de las normas, es decir, saber qué es lo que dice ella y por qué se justifica, porque está fuera del ámbito de este Tribunal Constitucional. Párrafo siguiente. Sin embargo, persigue el interés general. O sea, cuando el fin te conviene sí, cuando no te conviene no. Esto es un cachonteo. Entonces, para mí, lo más fuerte es decir, porque no solamente dice que no persigue el interés general, sino que ha dividido profundamente la sociedad. Sí, dice más cosas, dice que la han votado los beneficiarios, que eso la deja pues un poco en agua de borrajas, y que además formaba parte del acuerdo político para investigar a Sánchez, lo cual aún es peor, si se me permite. Lo que sí se puede interpretar que, bueno, puede ser esto útil para el gobierno es que él dice que lo de la malversación pues no afecta
a los presupuestos europeos. No lo dice así. El lenguaje bruselense es muy rebuscadito y hay que leer. Entonces lo que dice es que no apreciamos vínculo entre las conductas secesionistas y los fondos de la Unión Europea. No obstante, si los órganos jurisdiccionales españoles aprecian que ha existido fondos europeos en las medidas adoptadas con motivo de la secesión, etcétera, pueden, por supuesto, afectar a los bienes. O sea que todo es cuestión de un análisis más profundo. No lo rechaza porque ha habido cuestiones que han ampliado el concepto de inversión de los fondos europeos, porque es muy difícil decir que no. Esto es, mire, lo mismo que pasó con la primera consulta que hizo Cataluña el 9 de noviembre, la consulta de Artur Mas, que decían no hay fondos nacionales de España, somos todos fondos catalanes. Mentira, aparecieron que hubo partidas que directamente venían del Ministerio de Hacienda y se iban para contratar ordenadores y instrumentos para la consulta ilegal que pretendieron hacer. Necesitamos saber qué hace ahora el Tribunal Europeo de Justicia. Pues lo primero es que dice repetidamente en ese informe filtrado, dice y recuerda rotundamente el artículo 23 del Estatuto del Tribunal, que dice que planteada una cuestión prejudicial, quieto parado los tribunales internos. Quieto parado. Porque la primacía del derecho comunitario impone que hasta que no resuelva Luxemburgo, quieto parado. Entonces yo me pregunto, oiga, señores del Tribunal Constitucional, ¿ustedes dónde están? Ustedes no están en Europa, ¿no? ¿Ustedes que viven en otro mundo? ¿En el mundo de Domenico Scarlatti, eso qué? ¿Un territorio libre de la Unión Europea o qué es? Quieto parado, espérese que resuelva Estrasburgo. ¿Y eso cómo se le puede exigir al Constitucional? Joder, ¿me autoriza una maldad? Sí. El Constitucional se compone de 12 miembros. El quórum son 2/3, 8. Resulta que hay 2, uno por cada, vamos a decir, lado, que no pueden estar. Macías y Del Campo. Quedan 10. Vamos a suponer que el quórum se reduce. Si un grupo de magistrados pasan una noche muy mala y no pueden ir al siguiente pleno, no hay quórum, no se puede debatir. Yo no digo que hagan los magistrados, no vamos porque esto es una gamberrada contrario al artículo 29. No, por Dios. Hemos pasado una mala noche, nos ha sentado mal la cena en casa de fulano y tenemos unas visitas a los cuartos de baño constantes y no podemos ir, todos. Y entonces no hay quórum. La semana siguiente, pues a lo mejor ha habido un mosquito que les ha picado. O siguen de baja por, en fin, alguna cuestión pero de salud. Es que a grandes males, grandes remedios, que no se puede ir para que luego llegue el presidente y diga a votar. Para lo que hemos mayoría. Quedado, para lo que hemos quedado. Porque otra cosa que dice, y es muy importante, don Javier, usted no sé si se acuerda de es un ministro, ¿no? 3 veces ministro. Sí, triministro. Que dice, se ha respetado todo lo que ha dicho la Comisión de Venecia. Sí, el informe le dice que antes, no. Sí. Que se lo han saltado. Para empezar, la votación fue a la ligera, por la mínima. Segundo, no se siguió el proyecto de ley orgánica sino una proposición y se omitieron informes preceptivos importantísimos. Y tercero, no hubo sosiego para un debate en la sociedad, en el mundo jurídico académico, sino fue un trágala porque había que dar de gusto al fugitivo de Waterloo. Sí, sí, así es, un varapalo en toda regla, a pesar de que a Pilar Alegría... Pero vamos a ver, ¿quién es Pilar Alegría? ¿Qué formación jurídica tiene la señora Pilar Alegría que hoy se permite situar al magistrado del Supremo, Ángel Luis Hurtado,
al filo de la prevaricación? Pues yo se lo voy a contar. Ella es maestra de niños chicos, como se diría antes, de primaria, de primaria, pero bueno, parece una persona con una capacidad para la jurisprudencia extraordinaria. No se ha metido en un lío, ha tenido cuidadito, por la vereda ha ido, ¿no? Ha dicho que, hombre, que hay magistrados que dicen cosas que son difíciles de entender. Pero, don Xavier, tiene usted a doña Pilar Alegría, tiene usted a Irene Montero, de una formación jurídica, creo que es doctora en Derecho, yo no sé si por Oxford. En Bolonia. En Bolonia, creía que era pero no, el doctorado en Harvard lo tiene, dando opiniones sobre el auto de don Ángel Luis Hurtado, un magistrado del Supremo, como prácticamente todos los de la Sala Segunda, como la copa de un pino, con letras mayúsculas. Y que además hizo una sentencia que le hizo mucha pupa al Partido Popular. ¿Te acordará usted, no? Ah, sí, fue el autor de la Gürtel. Claro, bueno, es que eso... Y ahí este donde caso, metió... se les ha olvidado. Donde metió... Sí, porque aquí es que quieren gente que... A borbotón. Yo he leído hoy un artículo en un periódico de un ex magistrado del Supremo que me ahorro los comentarios. Menos mal que ya no está en el Supremo, porque ese tipo de opiniones son... La verdad no entiendo, pero Ángel Luis Hurtado ha hecho unos 50, 51 folios maravilloso, pom. ¿Y qué pasa? ¿Que les duele que le diga que se recibieron instrucciones de presidencia del gobierno? Evidentemente. De presidencia del gobierno. ¿Quién estaba en presidencia? Sánchez Acera, Óscar López. Y ya Óscar López dice que es de Aurora Boreal. Sí. ¿Esto qué Bueno, es? Óscar López me alegra que lo saque a colación, porque este primero se ha dedicado a descalificar a Hurtado para luego deslizar un argumento que es terrible. Dice, no, primero que no tiene pruebas de lo que dice. El magistrado que instruye la causa no tiene pruebas. Él lo sabe, ¿eh? Hombre, Óscar López empezó a estudiar Derecho. Es lo que suele decirse cuando alguien no termina de estudiar Derecho. Lo digo por si alguno no tal. Bueno, y dice, y no solo eso, sino que hay pruebas que demuestran lo contrario que no ha ignorado, lo cual vuelve la burra al trigo de situarlo a un centímetro de imputarle un delito de prevaricación. Se está refiriendo a esos tres periodistas que al final se acepta su declaración y cuando le pregunta resulta porque eso sí, se va a un notario y hace, pero cuando están delante de un juez y les dice como testigos obligados a decir verdad, dice uno de ellos, no, yo no hablé con Álvaro García Ortiz. Oiga, perdone, la UCO dice que a tal hora usted recibió, no sé si recibió o llamó a don Álvaro García Ortiz. ¿Qué pasa? ¿Que hablaron en silencio? ¿No hubo conversación? ¿Sonó el teléfono y se puso a cantar a Traviata o qué? Mucho nerviosismo lo que hay, porque el auto del magistrado Hurtado pues hablaba de lo lógico, y en ese momento pues habla de indicios, ¿no? Fortísimos. Muy fuertes, pero ya llegará el momento en el que hable de las pruebas que sostienen esos indicios, ¿no? Les ha tenido que hacer mucho daño, porque yo me acuerdo de todo un presidente del gobierno diciendo, ¿cuándo se va a pedir perdón al fiscal general? Sí. Ayer lo veíamos aquí, sí, no, hay que tener memoria. Tener memoria es muy malo en España, también le digo eso, Don Javier Borrego, un placer enorme tenerte en el programa. Muchas gracias por venir, muchas gracias por tus opiniones, que nos ayudan a entender por dónde va el tránsito de lo judicial, que está complicadito. Pero, don Javier, que el público no acepte las mentiras, que es que cada día son más gordas. Ese es mi trabajo. Que no acepte. Con su ayuda, pues fácil. Muchas gracias. Gracias. Bueno, sigo contándole cosas que pasan en este país, que es tremendo. Por ejemplo, le voy a contar la historia de un maliense, que es un tío que ha nacido en Mali, ¿vale?, que vive en un centro de refugiados en Alicante y que en mitad de una trifulca le rompe el cráneo a un vigilante.
está detenido, acusado de intento de homicidio sobre el particular, sobre este vigilante. Bueno, pues ya veremos qué tal, cómo termina el vigilante, pero pues no parece que el clima en este tipo de establecimientos pues demuestre cómo esas personas recogidas ahí como refugiados y tal estén de agradecidos para quien los acoge, ¿verdad? Y de ahí nos vamos a Cataluña, concretamente a una localidad barcelonesa, Castellbisbal, donde ha sido detenido un tipo por enaltecer el yihadismo, ¿no? La historia clásica del buen trabajo y el buen hacer, en este caso pues de la Guardia Civil y de las policías que hayan participado en esta detención, que están ojo a visor y que van deteniendo a los que realmente pues puedan suponer un peligro en un país en el que el yihadismo ha dejado muchos muertos. Y de ahí nos vamos a ir a Leganés, en Madrid, donde tengo que contarles una noticia feliz que ha estado a punto de no serlo. Se perdieron 2 ancianos, ambos los dos sufren Alzheimer y han sido encontrados gracias a un dron, una historia de verdad que merece una película de estas que te suben el ánimo. Seguramente si hubieran dejado pasar un día más, pues los hubieran encontrado, pero cadáveres. Los han podido hallar, están tratando de recuperarlos y bueno, parece que en principio su salud no sufre peligro, podrán recuperarse con cierta facilidad. Y de ahí nos vamos a la Comunidad Valenciana. Hoy estaban en Alicante Alberto Núñez Feijóo, Carlos Mazón, el presidente de la Comunidad Valenciana, y bueno, ha dicho Mazón algunas cosas bastante fuertes. Aquí llevamos 8 meses y no tenemos la coordinación. Aquí llevamos 8 meses y seguimos con el si quieren ayuda que la pidan. Yo pido oficialmente y exijo hoy de nuevo oficialmente no solo una comisión mixta para que nos podamos coordinar. En primer lugar, exijo justicia con 28 municipios de la provincia de Valencia y más de 70 de la provincia de Castellón que están fuera de las ayudas del Gobierno por la riada. No lo pido, lo exijo, por justicia. Pues muy bien me parece, la verdad. Y tienen que saber que los fiscales están a tumba abierta, están prácticamente todos defendiendo lo mismo, la dimisión de Álvaro García Ortiz. Vean. Después de confirmarse el procesamiento del fiscal general del Estado por haber cometido un supuesto delito de revelación de secretos, la Asociación de Fiscales ha emitido un comunicado pidiendo su dimisión. Con pleno respeto a la presunción de inocencia que asiste al fiscal general del Estado, reitera la necesidad de su dimisión. Su permanencia en el cargo como encausado compromete la integridad de la institución que representa y deteriora gravemente la imagen profesional de todos los integrantes de la carrera fiscal. El portavoz de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, en declaraciones a Europa Press, ha pedido que García Ortiz realice un ejercicio de responsabilidad presentando su dimisión. El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, tras el auto del Tribunal Supremo, ha emitido un comunicado en relación con hechos que afectan directamente a derechos fundamentales vinculados al ejercicio de la abogacía. La institución destaca su compromiso inquebrantable con el secreto profesional y el derecho de defensa. El ICAM se mantiene preparado para adoptar nuevamente todas las medidas que resulten necesarias, tanto de índole colegial como institucional, para proteger así el secreto profesional, el derecho de defensa y garantizar el respeto a las libertades jurídicas más básicas. En defensa del fiscal general del Estado ha salido la Unión Progresista de Fiscales, en la que Álvaro García Ortiz está adscrito y fue su presidente y portavoz. En una nota afirman que esta decisión coloca en una posición de enorme debilidad a los fiscales que cada día intervienen en asuntos de trascendencia pública. Confirman que una estrategia posible de las defensas sea ponerles en el punto de mira. La resolución judicial afirma que el fiscal general del Estado procedió a raíz de indicaciones de presidencia del Gobierno. La Unión lo tilda de mera elucubración. Aseguran que García Ortiz está siendo víctima de un ataque sin precedentes en democracia y que es alguien que defiende la institución. Bueno, todos establecimos lazos de aprecio sincero y de sensibilidad por los habitantes de la isla de La Palma desde aquello del volcán, de cómo no llegaron las ayudas, todas aquellas cosas del pasado reciente. Y hoy hay que preocuparse de nuevo por los habitantes de La Palma, no por ningún volcán, no, porque se han quedado a oscuras.
Allí van una hora menos, pues una hora retrasados. Esto, igual tienen suerte y vuelve la luz, pero están en el cero energético, o sea, en el apagón. No hay nada que funcione en la isla de La Palma. La causa, pues que llamen a Red Eléctrica y pregunten a ver si alguien les aclara algo. Nosotros, mes y medio después, seguimos sin saber cuál fue el apagón que sufrimos en la península. En las Canarias se libraron, en Baleares también, en Ceuta y en Melilla también, pero ahora parece que les va a ir tocando. No sé si la isla o por paquetes de archipiélagos, no lo sé. Pero que sepan que La Palma se ha quedado a oscuras. Bien, y permítame que les hable del Club de Amigos del Toro Televisión, en primer lugar para pedirles que nos ayuden, que nos apoyen y que una manera de apoyarnos hay varias, si entran en la web van a encontrar varias, por ejemplo, hacernos donaciones, por ejemplo, hacerse miembros del Club de Amigos, hay varias, elijan la que les parezca más oportuna, pero tengan en cuenta que nosotros y ustedes compartimos muchas ideas y que la manera más rápida de hacer que lleguen a la sociedad española, que algún día va a ser convocada a votar, espero que entonces no controle correos Leire 10, pero bueno, el día que podamos votar nos daremos cuenta de que a lo mejor no hemos apostado firmes por un medio de comunicación que tiene la voluntad de ser la correa de transmisión de esas ideas que compartimos ustedes y nosotros. En el Club de Amigos están pensando en ideas para atraer su atención sobre asuntos culturales. Por ejemplo, el jueves 12 de junio, Alberto Bárcena, que estuvo ayer aquí, un experto en un tema polémico y apasionante como son los presos que estuvieron trabajando, presos de la Guerra Civil en el Valle de los Caídos. Bueno, este es un foco de debate con aportaciones muy interesantes, como ayer nos hacía aquí Alberto Bárcena, que ustedes, pues yo les recomiendo que no se pierdan. 12 de junio a las 7 de la tarde. El jueves 19 de junio tenemos doble cita. Por la mañana a las 10, desayuno con Luis del Pino y su equipo en la sede de Radio Libertad, aquí en Modesto La Fuente 42, y ahí vamos a comentar pues cualquier cosa de la actualidad política, social y económica que a ustedes les parezca interesante. Y a las 7 de la tarde nos visita Fernando Paz. Fernando Paz es historiador y va a pronunciar una conferencia que sitúa 3 parámetros: España, Europa y Trump. Y va a ser, me temo, conociendo a Fernando, un análisis esclarecedor y valiente que no nos va a dejar indiferentes. Y buenas nuevas para los que nos seguís desde Barcelona y sus alrededores, porque el día 25, miércoles, vamos a celebrar un coloquio almuerzo en Barcelona al que asistirán Julio Ariza y José Javier Esparza. Ahí van a estar dispuestos a compartir lo que queráis los que estáis allí, los que estáis en Barcelona ese día. Es a las 14 horas. Bueno, y sin más, nos vamos a publicidad. Las 8:06, momento en el que abrimos nuestra mesa de análisis político. Les presento ya a nuestros invitados hoy. Don Roberto Granda, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Periodista, analista político. ¿Cómo estamos? Tantas las cosas. Tiene Bien. que buscarme una fuente que me cuente la rebelión de los maestros en Asturias. Es un tema complejo. Pobre Barbón, Sí, sí. pobre Barbón. No, pobre Barbón. Barbón no merece piedad. Don Antonio José Mesa, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer. Portavoz del Partido Popular en Getafe. Así bueno, es. Vamos a ver, empezamos ¿por dónde empezamos? Vamos a empezar por la UCO. La UCO hoy, a mi juicio, tarde. A mí me parece un registro un poco tardío, pero bueno, hoy se han personado con Ábalos y su abogado en la casa de Ábalos en Valencia, la casa pobre de Ábalos en Valencia. No han ido al chalet ni nada, casa pobre, una casa de un barrio obrero, ¿no? Y allí han empezado un registro que se ha prolongado durante horas y horas y horas y horas. Se han llevado el ordenador, memoria, su móvil. Esto forma parte de una pieza secreta, de la cual no es ningún secreto, que lo que busca es indicios de mordidas en asignaciones fraudulentas de obras públicas. Hasta ahí puedo leer, ¿verdad? Vamos a ver lo que ha pasado en la casa pobre de José Luis Ábalos.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, ha buscado dentro de la Casa de Valencia del exministro José Luis Ábalos documentación relacionada con la concesión de contratos de obra pública presuntamente amañados cuando estaba al frente de Transportes. Este nuevo operativo, relacionado con el caso Koldo, se ha realizado por orden del Tribunal Supremo, en el marco de una pieza separada y secreta de la causa en la que se investiga el presunto cobro de comisiones a cambio de contratos de material sanitario y de obra pública. Es el primer registro en una propiedad del exministro. Además de documentación, se han incautado en presencia de José Luis Ábalos y su abogada, como marca la ley, varios dispositivos electrónicos como ordenadores y su propio teléfono móvil, de los que se volcará toda la información. Los registros, además de en la casa del exministro, se han realizado en constructoras de obra civil en Navarra y en Valencia. El juez Leopoldo Puente ha ordenado estos registros a raíz de la confesión del empresario Víctor de Aldama, que aseguró ante el juez que tanto él como Ábalos y su asesor Koldo García se habían llevado mordidas a cambio de la preadjudicación de decenas de contratos de obra pública gestionados por el Ministerio de Transportes. Como muestra de que decía la verdad, presentó unos documentos que tras una prueba pericial se demostró que Koldo García era el autor. Este registro se produce justo cuando el Supremo está esperando la entrega inminente del informe de la UCO, en el que se analizan las conversaciones mantenidas por Koldo García, el asesor de Ábalos, con cargos del Gobierno y el Partido Socialista, como el ministro Ángel Víctor Torres y Santos Cerdán. Lo que publica a estas horas el Confidencial dice que la UCO, cosa que a mí me sorprende porque mira que han tenido tiempo para dejar eso, llamas al doctor Lobo y te deja el cuartucho ese, te lo deja niquelado. Pero dice que la UCO ha encontrado grabaciones que incriminan a José Luis Ábalos en el amaño de obras a cambio, lógicamente, de un resarcimiento económico, la coima que se viene a llamar. Sin embargo, Ábalos estaba muy dicharachero mientras al salir del registro que practicaban los de la UCO. Tengo que decir que ha sido la propia Guardia Civil la que me ha llamado esta mañana diciéndome que quería entrar al domicilio, que bajara a abrirle, en fin, me ha llamado por teléfono, todo bien. El trato ha sido excelente, ha sido muy amable, muy simpático y de absoluta colaboración y de no querer molestar nada. La verdad es que ha sido mínima la intervención, muy profesional, pero muy bien. Y lo único que les interesaba era el teléfono, lo han clonado, lo tengo nuevamente, o sea, no se lo han llevado, pero sí lo han clonado, y unas memorias digitales, en concreto 2 de petaca extraíbles, ¿no? Y otras 2 que tenía pues de álbumes familiares y no. Condena es no tener pasaporte. Condena es tener que ir a registrarme cada 15 días en el juzgado cuando soy diputado y todas las semanas ficho en el Congreso. Yo tengo un equipo que piensa y me dicen, nos recuerda a Chenoa cuando la dejó David Bisbal. Pues sí, algo parecido a eso, ¿verdad? Sin corbata no es lo mismo. Sin corbata no es lo mismo y creo que sin paradores y sin señoritas alrededor tampoco. Bueno, es un caso más, ¿no?, de los que nos tiene ya acostumbrados y cada día es un espectáculo nuevo, un bochorno nuevo, pero esto no es nada más que el cerco de mugre, de basura en el que estaba rodeado de Pedro Sánchez. Hay que recordar que este señor, que hoy es así muy campechano, muy dicharachero, pues era el número 2 del partido, el secretario de organización, ministro, fue uno de los principales que se recorrió España en el famoso clan del Peugeot con el hoy presidente del gobierno y que todavía del que tenemos que tener alguna explicación, al menos por pundonor y por vergüenza, que es del presidente del gobierno, pues calla. Y yo creo que esto que ha ocurrido hoy viene a ahondar todavía más en esas mordidas que parece ser que había, ¿no? Mordidas y son no delitos menores, tráfico de influencias, cohecho, malversación, bueno, pues una serie de delitos graves económicos que no es una prevaricación, a ver si se ha tramitado bien o no el expediente, no, es que hasta organización criminal se le imputa a este señor y no son cosas menores. Y mientras tanto el gobierno pues mira para otro lado, no da explicaciones y como si con el señor Ábalos nadie tuviera nada que ver. Y ahí tiene que ver mucho el actual gobierno. Yo estoy convencido que la mayor parte de ustedes se acuerdan del precedente de esta operación, de las constructoras, que si en Navarra, que si el cupo vasco, que si tal, pero les recuerdo que todo esto arranca en un papel, en una fotografía de un móvil que aporta a la Fiscalía Víctor de Aldama.
A la hora de defenderla, todos dicen que eso es falso, que Koldo dice que esa no es su letra, llaman a Koldo para hacer una prueba caligráfica y dice que es que se ha roto muchas veces el brazo y ahora tiene una caligrafía diferente, llega el perito caligráfico, desmonta la teoría, queda claro que Koldo García fue el autor de la nota, queda claro que esa nota refería a obras públicas de diferentes tramos, carreteras, alguna obra ferroviaria, etcétera, etcétera, y lo que nos queda por saber es quién se metió el dinero a la buchaca, es lo único que nos falta. Decía Ábalos que, oye, que no, que la UCO muy profesional. Él sí que es un profesional. Es que cada declaración suya es una oda a la sinvergonzonería, porque es como un golfo pata negra. Él sale, te lo explica, no, solo quería mi móvil. Como que se siente muy cómodo en ese papel y se desenvuelve, queda a gusto. O sea, tiene tablas, es lo que hay. Yo... A ver, no es que desconfíe de lo que publica El Confidencial, pero conociendo cómo es Ábalos, no sé si encontrarán mucho allí. Además, si la avisan de antemano, si sabe que le van a registrar en un piso, como mucho alguna interview de la época de la portada de Marisol o así, no sé qué sacarán, no sé qué sacarán, pero vamos, está claro que sí, como decía el compañero, y Pedro Sánchez no da ninguna explicación, pero es que lleva mucho tiempo sin dar explicaciones, sin salir. Yo me acuerdo todo el revuelo mediático de los que ahora caigan diciendo aquello con el plasma de Rajoy porque salía con un plasma. Bueno, Pedro Sánchez directamente ni sale y no pasa nada. Hoy ha dicho alguien, no me acuerdo quién, la verdad es que me da igual, ha dicho alguien afín al gobierno o parte de él que después de la cumbre de la OTAN, entonces sí que atenderá este asunto grave de la pocería, la fontanera espía, en fin, todas estas cosas, que entonces sí que va a salir y va a dar explicaciones. Un poco tarde va a ser eso, ¿no? Y si puede ser con agosticidad, desde la maleta, pues todavía mejor, porque así se entera todavía menos gente, ¿no? Es una bochorno y una vergüenza que este gobierno no dé ni una mínima explicación por decencia. Y el problema no es que el gobierno no dé explicaciones, el problema es que no veo tampoco en la calle, más allá de lo que hemos vivido este fin de semana, de la manifestación, como que la gente está anestesiada, ¿no? Y que tragan con cualquier barbarie. Por muchísimo menos, esperamos una décima parte, le montaron una moción de censura al señor Rajoy, y aquí la sociedad veo que como mientras que tengamos para tomar una cervecilla ahí debajo de casa, pues sí, todo va bien. Un poco de indolencia sí que hay. Pero yo creo que tiene mucho que ver también con esto que llaman ellos de construir el relato, que lo decía también las filtraciones del fiscal y los medios de comunicación, que hay que construir un relato. Cuando hay un cambio de gobierno, cuando esta izquierda y los comunistas pasen a la oposición, volverán a encender las calles, porque claro, el dique contra la ultraderecha, el muro, etcétera, los sindicatos que ahora están callados, volverán a salir. Yo creo que sí que es lo que más me preocupa de la caída del sanchismo, que bueno, si pierden el poder alguna vez, van a hacer la convivencia insufrible. Ahora está todo como muy parado o algo así. Pero... Eso ya es un clásico, ¿verdad? Sí. Fíjate, el relato, decías tú. Todo es por el relato. Si lo paran a pensar, lo de la filtración del fiscal general era por ganar el relato. Si lo dice hasta el instructor lo ha entendido, porque era bien absurdo esto de ganar el relato. Hoy escucharéis cosas que os helarán la sangre, como por ejemplo que la Fiscalía inició las actuaciones contra el pareja de Ayuso 3 horas después de que detuvieran a Koldo, porque hacía falta un relato, hacía falta un relato. Terrible que la cosa se mida en términos de ¿qué necesito? Necesito, pues nada, incendia en la calle de al lado porque aquí van a descubrir o van a detener o van a interrogar, o necesito porque a la señora Begoña ese es el hilo conductor de buena parte de las acciones del gobierno, de la Moncloa, de Pedro Sánchez, de Santos Cerdán y de la tipa esta, Leire Díez. Lo mismo da. Por ejemplo, el relato. Hoy les han dado un varapalo en Europa muy considerable, porque resulta que había planteado una cuestión prejudicial del Tribunal de Cuentas sobre la ley de amnistía. Y el departamento que analiza los asuntos de justicia en la Unión Europea, la Comisión, ha emitido un informe al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la que le dice 3 cosas fundamentalmente. La primera, oiga, esto no era de interés general. La segunda, oiga, esto es una autoamnistía porque la dan los políticos a la clase política. Lo tercero, dice, oiga, además,
pero si los votos de los 7 beneficiados eran clave para que se aprobara la ley, ¿cómo es esto entonces? Y ya por último dice, si además esto formaba parte de un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez. Esto es insufrible. Bien, pues a pesar de eso, doña Pilar Alegría cree que esto es un impulso para la ley de amnistía de este gobierno, porque en fin, bueno, son cosas incomprensibles. Pero merece la pena que ahondemos en qué es lo que dice la ley de amnistía la Comisión Europea. La Comisión Europea considera que la amnistía impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez es una autoamnistía y es contraria al principio del Estado de Derecho. Estas han sido algunas de las afirmaciones que los agentes del Ejecutivo Comunitario han presentado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Dicen que solo se aprobó para alcanzar un acuerdo de investidura de Sánchez y que los votos de sus beneficiarios han sido fundamentales para su aprobación en el Parlamento español, por lo que descartan que la ley responda a un objetivo de interés general reconocido por la Unión Europea, aunque recuerdan que le corresponde al órgano jurisdiccional nacional, el Tribunal Constitucional, determinar si responde o no a ese objetivo. Precisamente esta información coincide con el inicio de la discusión definitiva en el Tribunal Constitucional sobre la ley de amnistía, que se votará la última semana de junio. En la deliberación participará el presidente del órgano, Cándido Conde Pumpido, pese a la petición del PP de que se apartara del debate. En el texto de la ponencia se estima parcialmente el recurso de los populares que presentaron en septiembre, pero avala el grueso de la norma, ya que la declara plenamente constitucional, que no es arbitraria ni responde a un capricho. El delito de malversación no se contempla en la ponencia porque en el recurso del PP no se hizo referencia de forma expresa, por lo que habrá que esperar al recurso de amparo de los propios líderes independentistas para conocer cuál será su futuro. Roberto. Hombre, es que Sánchez ofreció a un prófugo impunidad a cambio de que el golpista en cuestión le permitirá seguir en el poder. Es las corrupciones más graves que hay. O sea, cambiar impunidad por votos. Además de un golpe de Estado en el que trataron de robarle a los españoles una parte de su país. No hay que olvidar eso, pero cuando Sánchez y todo el sector progre dice los catalanes, se refieren siempre a los catalanes nacionalistas, se olvidan de la otra parte de Cataluña, que es más de la mitad, que se oponen a eso y que además dieron un ejemplo cívico en las calles, yo creo. Entonces, bueno, atentar contra la unidad territorial, la desigualdad entre españoles también, porque eso influye. Y todo por, venga, tú me mantienes en el poder y yo te doy esta impunidad. Con los nacionalistas catalanes, y luego ya a su vez también, que eso es otro tipo de corrupción, con los nacionalistas, abertzales, vascos, llámalo, que es el brazo político de ETA, que llevan etarras en sus filas también y que no se han arrepentido. Esa. Bueno, yo para los que, algunos escépticos, perdón, que están en contra de Europa, pues bendita Europa, ¿no? Bendita Europa, porque hemos visto cómo la Comisión se ha escandalizado con lo ocurrido y vemos además que esto no era una cuestión, lo decía el Partido Popular en su día cuando saltó todo este escándalo, no era una cuestión de convivencia, como decía el gobierno, es una cuestión de conveniencia política de este gobierno para conseguir ese apoyo y para conseguir llegar al gobierno. Interés general. Muy alejada. Y esto radica en una desigualdad entre españoles absolutamente vergonzosa y que bueno, pues se cargaba, ¿no? Esa separación de poderes de Montesquieu, donde veíamos que a través de un interés espurio y donde el gobierno quería llegar a estar en la Moncloa, sea como fuere, pues era capaz de romper esa igualdad entre españoles al coste de lo que sea. Y como bien decía el compañero, todo el mundo tenemos que acordarnos lo que ocurrió en Cataluña, ¿no? Eso fue un golpe de Estado y bueno, cuando el peso del Estado cayó sobre aquellos que querían saltarse la ley o que se consideran que estaban por encima de la ley, pues cuando el Estado actúa, pues es lo que hay, machote, te vas a la trena y a cumplir condena. Y si no te gusta, pues esto es lo que hay. Lo que es más grave todavía es que se ampare o se dé pábulo o se intente proteger por conveniencia desde el Gobierno de España. Además, ¿en qué ha mejorado la convivencia en Cataluña? Quiero decir, ¿han renunciado a sus reivindicaciones? Han dicho que lo volverían a hacer. ¿Los niños pueden estudiar en catalán en el colegio? ¿Han dejado de prohibir, han dejado de multar por rotular en castellano? Las familias se han vuelto a reunir y a... servicio exterior. Claro. O sea, ¿en qué ha mejorado? Es decir, eso es una tomadura de pelo. Si bueno, antes
no tenían que violentar al presidente de la Generalitat porque era uno de ellos. Ahora está ahí y allí, tiene que agachar la cabeza mientras los otros gritan independencia, independencia. Y aguantan. Nos vamos a publicidad. ¿Cómo ha recibido el Gobierno el auto del magistrado del Supremo, Ángel Luis Hurtado, que decía ayer que el fiscal general del Estado pues, está a un paso de ser imputado por producir un delito, o presuntamente producir un delito de revelación de secretos? Pues muy mal, muy mal. Se han volcado con este tipo, nadie ha hecho la más mínima crítica, todos han seguido, han tirado de argumentario, el argumentario les ha llevado al paroxismo. Vamos a empezar por la cara amable de todo esto. La ministra Ana Redondo pues, se deshacía en elogios y la han pillado y resulta que la podemos enseñar. Ustedes se van a empapar de qué le decía al fiscal general del Estado el día de que quedase literalmente en preimputación. Una cenita, madre mía, madre mía. Si todavía le ponen la... Sí. Bueno, luego están las caras menos amables, las que reciben a las 7 de la mañana el argumentario, esto es lo que tienes que decir. Y salen y van y lo dicen. Por ejemplo, Pilar Alegría, que ella sabe que no puede pronunciar la palabra prevaricación, pero se acerca mucho. Y dice que lo que escribió el magistrado del Supremo demuestra que hay jueces que hacen cosas difíciles de entender. ¿Cuál es el concepto, la capacidad jurídica de Pilar Alegría? Pues es maestra de escuela. El otro que dice barbaridades, Óscar López. Ojo que el auto del magistrado Hurtado habla de presidencia del Gobierno como el impulsor del delito que comete el fiscal Álvaro García Ortiz. No habla del presidente, sino de la presidencia. Y el que mandaba en las sentinas de la presidencia del Gobierno era Óscar López. Por eso, lo que ha dicho Óscar López tenía hoy mucha más importancia. ¿Y qué ha dicho Óscar López? En la misma tesis, acercarse, sin decirlo, a que el magistrado pudo haber cometido un delito de prevaricación. Incluso dice... Entra en el matiz, dice, hombre, es que no tiene ninguna prueba, él ya lo sabe, porque cuidado con que empezó a estudiar Derecho, luego no lo acabó, pero empezó, fue un año así. Dice que el instructor de la causa del Supremo no tiene ninguna prueba, pero que es más, ha pasado de pruebas que dicen lo contrario. Esto es decir que ha prevaricado, y así va la cosa. Así se las está gastando este Gobierno con un magistrado del Tribunal Supremo que tiene mucha experiencia y que, por cierto, es irreprochable, como demuestra el hecho de que formó parte del Tribunal de la Gürtel, el que atornilló al Partido Popular. Y ahora no les parece... ¿Creen que está haciendo algo parecido a lawfare? ¿Esto qué es? ¿Cómo puede consentirse? ¿Cómo puede este país avanzar con unos zopencos de esa categoría? Ana Redondo, la cenita, la que pegaba berridos en el Congreso, de no se puede, vergüenza. Es que están todos en el ajo. Están en el ajo porque es que es una organización, es una banda de 3 ramificaciones, ¿vale? Está el búnker de Moncloa, que ellos lo llaman así, ahora el búnker están bunkerizados. El último dictador que se metió en un búnker acabó regular, pero bueno. Está Ferraz y luego está el complejo mediático a las órdenes del sanchismo para construir relatos políticos. Entonces, bueno, incidir en el deterioro democrático, que es imparable en la degradación de la sociedad y las instituciones, parece ya de perogrullo. Pues, primer fiscal general procesado de la democracia, felicidades a todos los que lo han hecho posible, y que el PSOE lo asume como suyo, es nuestro fiscal, ¿sabes? Se supone que el Ministerio Público es autónomo del Poder Ejecutivo, eso en la teoría. En realidad, el Ministerio Público está totalmente degradado porque el prestigio y la credibilidad de este ministerio pues se lo ha cargado todo y yo creo que también de toda la carrera fiscal, ¿no? El Gobierno
está llevándose todo por delante, porque ya no hay una separación. El público ve a García Ortiz, lo ve ahí con Ana Redondo y dice, ah, bueno, este es un miembro más del gobierno. Y no, es el fiscal general del Estado. El propio juez lo sostiene, ¿no? Lo dice así, actuó a raíz de indicaciones recibidas de presidencia del gobierno, con la finalidad de lo que estábamos hablando de ganar el relato. Y claro, ¿quién estaba ahí de mullidor? Estaba Óscar López. Y bueno, pues si vemos que le invitan a cenitas es porque no le pueden dejar caer. Y hay que recordar que el propio fiscal general del Estado le decía, yo por ti, Pedro, lo que sea, lo que haga falta. Y qué casualidad que nada más salir el caso Koldo, el caso Ábalos, que es el caso PSOE, 3 horas después dieron instrucciones de sacar a los medios bueno, pues todo el expediente de García Amador, ¿no? Oye, qué casualidad todo. Se ve que hay un conchaveo en lo personal, en lo político, y que se han saltado a la torera por la imparcialidad de las instituciones, se saltan a la torera el Poder Judicial, la independencia, lo han manoseado todo porque el sanchismo quiere manosear todas las instituciones del Estado para ponerlas a su servicio. ¿Y cómo no van a cuidar a los que se prestan a ello, como es este señor, que desde luego la reputación que va a tener como una vez que pase todo esto, claro, pues va a ser para tendero de ultramarinos, porque para otra cosa, desde luego no. Hablamos de Pilar Alegría, de Óscar López, pero hay que hablar también del otro Óscar, de Óscar Puente, que escribió en Twitter una salvajada, pero este hombre, o sea, como está con los pañales, no confunde una cosa pasada. Debe ser por eso, debe ser por eso. Claro. Bueno, Mesa, vamos a hacerte feliz, porque ahora vamos a contar qué pasa, por qué los fiscales y cuándo, sobre todo cuándo, activaron la denuncia contra el pareja de Ayuso, que fue nada más y nada menos que 3 horas después de que detuvieran a Koldo García los señores de la UCO. El mismo día que detuvieron a Koldo García, la Fiscalía remitió a los juzgados de Plaza Castilla la denuncia contra la pareja de Ayuso. Los hechos ocurrieron el 20 de febrero de 2024. Aquel día, a primera hora de la mañana, la Guardia Civil detuvo a Koldo y registró su domicilio por orden del juez. A las pocas horas, todos los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. Fue en ese momento cuando la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, ordenó coger el expediente de Alberto González Amador y remitirlo a los juzgados. Fuentes de la Fiscalía aseguran que desconocían que González Amador fuera la pareja de Ayuso. Sin embargo, la investigación se filtró rápidamente a medios afines al gobierno, eclipsando por completo el escándalo de Koldo y poniendo en el foco a la presidenta madrileña. Ahora, el fiscal general del Estado está a las puertas de sentarse en el banquillo por revelación de secretos. Según el instructor del Supremo, Ángel Hurtado, Álvaro García Ortiz recibió indicaciones de Presidencia para filtrar datos confidenciales de un contribuyente. Desde el Gobierno se empeñan en defenderle. Me van a permitir que les diga mi confianza absoluta, completa y radical con la actuación del fiscal general del Estado. Digo más. Califican el procesamiento de vergüenza. Y lo que pienso es que esto es una absoluta vergüenza que no hay por dónde cogerla. E incluso ponen en entredicho al Supremo. Que hay algunos jueces que están actuando y trasladando... Sí, están dando señales un tanto difíciles de comprender, difíciles de entender. Sin embargo, la oposición es contundente. Desde el PP denuncian el daño sin precedentes que García Ortiz está haciendo a la Fiscalía. No se puede seguir manchando tanto la Fiscalía General del Estado y la Presidencia del Gobierno de España. Y desde Vox acusan al Gobierno de querer blindar la impunidad. Porque está saliendo a la luz todo lo que se han dedicado a hacer desde que llegaron al poder. A saquearnos, a servirse, a colocar a los amigos, a perseguir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo creo, sinceramente, que sería una buena idea en la calle Ferraz, encima de la entrada esa por la que entran señoras con bolsas de basura y dinero en efectivo, como Carmen Pano, poner un rótulo ahí, me lo imagino como un arco, como los cuarteles de la Guardia Civil, pero que diga todo por el relato. Comete delitos, príngate, eres fiscal general, pero es igual, vamos a por la Ayuso, uy, qué emocionante va a ser esto. Este es un nivel absolutamente infecto de la realidad política española. Lo que se hace es una especie de contraprogramación, como hacen las televisiones generalistas, que dicen, ¿qué tenemos? ¿El partido de la selección española? Pues vamos a poner esto, digamos, para tratar de contrarrestar. Pues a las 3 horas que nos ha salido esto,
¡pum!, sacamos esto para que haya un poco de despiste. Lo que está claro es que la Fiscalía participó en una maniobra del Ejecutivo contra una rival política. Y eso es lo que le va a llevar al banquillo. Se pongan como se pongan. ¿Qué pasa? Que tienen un relato, tienen un argumentario. Y no solamente se lo pasan a Bolaños, a Pilar Alegría o a los 2 Óscars, también se lo pasan a los medios de comunicación afines, que son la mayoría, y lo que hacen es crear una especie de batiburrillo donde no, esto es mentira, es verdad. Quieren ahí a tertulianos, que son el brazo mediático del gobierno, y bueno, han ido también a declarar al Supremo periodistas de Prisa. Los 3 del país, sí. Sí. O sea, que cuando llegan allí les preguntan, pero bueno, usted... No, yo no hablé con el fiscal. Dice, pero si la UCO le ha pillado hablando con el fiscal, dice, va, uy, ay. Igual que no hay diferencia entre... O sea, que aquí se miran las cosas. Igual que no hay diferencia ya entre el Ministerio Público y el Gobierno, Fiscalía y Gobierno es lo mismo, pues Gobierno y medios de comunicación afines es lo mismo. No es que sean afines, es que es una parte del Gobierno más. Hombre, está claro que cuando el Gobierno se ve acorralado utiliza todas las instituciones del aparataje del Estado para utilizarlo contra su rival político, pero qué cosa más grave que esta. O sea, es absolutamente inconcebible en una democracia, en un Estado de Derecho medianamente con una calidad democrática mínima. Pero eso por un lado, pero lo que a mí me sorprende es que un jurista o alguien de reconocido prestigio, como nada más y menos que alguien que pertenece a la carrera para ser fiscal, eche por tierra todo su... Oye, estudiar una posición para fiscal, oye, no es... Bueno, porque cosa... están muy creciditos, claro, pensaban que esto no prosperaría, que no los pillarían nunca. Pero prestarse a eso, como en su día fue el juez Garzón, ¿no?, que quedó inhabilitado por las filtraciones, por las escuchas de él del abogado con su cliente, esto mismo es de una gravedad supina, absolutamente escandalosa. Pues mira, ha sido a poner el mejor ejemplo posible, Garzón, en cuanto a su chulería, que también pensaba que eso no podía ir contra él, ¿no? Así es. Al final resulta que la chulería es muy mala consejera, porque por algún sitio, si te investigan, aparecen las cosas y se convierten en reales. Hoy hablaba Elías Bendodo, portavoz del Partido Popular, a propósito de lo que hicieron los fiscales, la guerra que mantuvieron contra Isabel Díaz Ayuso. Por primera vez en la historia, insisto, el fiscal general del Estado está procesado a un paso del banquillo por utilizar, y lo digo con todas las consecuencias, guerra sucia dirigida desde la Moncloa contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. Esto es así, exactamente así. Y el auto señala claramente la participación activa de esta operación de la presidencia del Gobierno. Bueno, y algunas cosas que tenéis que saber y que os vamos a contar. Por ejemplo, no os creáis cuando digan que Leire Díez no tenía control en correos del voto por correo. Hoy contaba Voz Populi en sentido contrario que ella tenía la capacidad de decidir qué es lo que iba a ser considerado voto por correo y qué no. Así es que hay 2 correos que demuestran que ella intervino en el voto por correo de militares y expatriados. Un expatriado ya sabéis que es uno que trabaja para alguna empresa española pero fuera de España. Así es que hay pruebas documentales que demuestran que lo que dijo ella, lo que dijo Leire Díez, es mentira, que tenía cierto control, no sé si total, pero por lo menos parcial sí, del voto por correo cuando las últimas elecciones. Y más que eso, esto se puede mejorar, ya verán, como si Santos Cerdán tenía un piso, una vivienda en Madrid, desde la que dirigía las actividades de pocería de Leire Díez. Eso no lo hacía en el partido, no sé por qué. Desde ese lugar dirigía los contactos de Leire Díez con algunas víctimas de las cloacas del Estado para que fueran facilitando material que pudiera ser útil al gobierno o contra el Partido Popular o contra alguno de los jueces, que son 13, no es uno, son 3. Ahora hemos visto el último movimiento contra el juez Hurtado, pero el primero de todos fue Peinado, al que le dedicaron no poca batería de la porquería que sacaban los voceros, como por ejemplo, es que tiene una hija que es del PP, os acordaréis de eso, ¿no? Luego vino la juez de Badajoz, la juez Bienma. Uy, es que esta juez,
ya habéis visto cómo ha terminado de Badajoz, pero yo no sé qué más tiene que pasar. Bueno, sí lo sé, tenemos que mandarlos a la historia y que no se hable nunca más de ellos, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que ha salido en todo este rollo son unas grabaciones de Villarejo. ¿Quién ha puesto en manos del PSOE esas grabaciones? Leire Díez. ¿Cómo? Pues pactándolo con Villarejo, imagino yo. ¿Y qué dicen estas grabaciones? Pues que Begoña tiene un problema porque resulta que el dinero de las saunas gays y prostíbulos de su padre, en los que ella tenía mucha influencia por lo visto, pues no tenía manera de utilizarlo porque no era fácil colocar los ingresos que producían esos negocios del padre en la familia de Begoña Gómez, en el momento en el que su marido pues estaba en el paro, porque le habían echado de secretario general del PSOE. Y se burlan, Villarejo y sus secuaces se burlan. Dicen, ah, este tío, fíjate tú, que quiere abolir la prostitución y resulta que vive de ella, qué gracia tiene la cosa. Vamos a verlo. Las saunas gays y prostíbulos del padre de Begoña Gómez vuelven a acaparar la atención mediática. Y es que la memoria USB que Leire Díez entregó a Santos Cerdán en la sede del PSOE incluye un audio del excomisario Villarejo hablando de las saunas del suegro de Pedro Sánchez. En una parte de esta grabación, Villarejo se ríe de que Sánchez propusiera abolir la prostitución, mientras que su suegro vivía de regentar saunas gays y prostíbulos. ¿Cómo se le ocurre a este hombre decir un día, 15 días antes de las elecciones, vamos a sacar una ley contra la prostitución, no sé qué, y su suegro con pero no me que hay que ser tonto a los tres? A esta primera referencia se suma otra en la que Villarejo alude al beneficio que Sánchez y Begoña Gómez pudieron haber obtenido de los negocios de Sabiniano cuando el líder de los socialistas estuvo en paro tras perder su escaño a finales del 2011. Él, cuando no tenía curro, estuvo hablando con un par de asesores fiscales para ver cómo metían lo que ganaba su parienta, que lo ganaba porque estaba en el negocio del pueblo, de su padre. Ha llegado a hablar hasta con los que le hacían la asesoría, digamos, contable y tal, la declaración de... El excomisario señala directamente a la mujer de Pedro Sánchez y asegura que el problema que tenía Begoña Gómez era cómo justificar sus ingresos. Y el problema que tenía ella era cómo justificar los ingresos. Decía que asesoraba, que no sé qué, lo pagaban, ¿no? Pues te llevan la contabilidad de la sauna de tu viejo y de tu tío. El encuentro de esta grabación se produjo en mayo del 2016 y entre los integrantes se encontraba José Luis Olivera, quien fuera comisario jefe de la UDEF. Olivera llegó a afirmar en un momento de la grabación que Begoña estaba incluso metida como firma autorizada en una de las sociedades de su padre. Pero este es solo uno de los audios. Según Objective, los socialistas habrían recibido aún más material en el que hablan de la posible utilización de los negocios de Sabiniano para actividades ilegales. Roberto. Mucha tela que cortar, es que hemos tocado muchos temas. Bueno, lo de Leire, por ejemplo, los correos. ¿Se acordarán aquellas elecciones, las últimas que fue en julio, ¿no? Yo recuerdo también muchos mensajes del ala... la coalición de progreso, como lo llaman ahora. Hay que votar por correo, aquí tenéis las instrucciones para... Animaba mucho a votar por correo. Una invitación de Pedro Sánchez directamente. Claro, entonces es complicado a mañana las elecciones, pero yo creo que ahí está la sombra de la duda y eso ya es peligroso. En las próximas yo animaría al que pudiera a todo lo contrario, que si puede eludir el voto por correo. Vote de forma presencial. Luego el tema de los pisos francos, esto de Santos Cerdán, sí, etcétera. A mí me suena todo como el registro que le hicieron a Ábalos a Canto del Cisne de una organización, como las películas de mafia Scorsese, cuando entran ya a registrar a uno que se lo llevan esposado, otro que saca andal, otro que huye, a otro que lo ejecutan, pues es un poco casi, estamos viendo como el epílogo, ¿no? Cuando todo se desmorona. Estos audios, por ejemplo, es algo tan chabacano, es tan chusquero lo que manejaban y claro, es normal que Villarejo se ría de la hipocresía, de la doble moral. El tonto a las tres le llama. De esta gente, como cuando decimos, fíjate, Ábalos hablándole a las feministas que vayan al 8 de marzo y que le están contra la prostitución. Pues Sánchez lo mismo. Y lo de Begoña ha justificado sus ingresos, evidentemente, es que en ese mundo se mueve mucho dinero en efectivo. En aquella época era difícil a lo mejor decirle a un chapero te hago un bizum o te paso tarjeta. Se mueve mucho dinero cash, ¿no? Como se puede decir, contante y sonante de billetes. A la hora de luego eso, justificarlo, blanquearlo, etcétera, pues eso tendría esos problemas y cuando el pobre hombre Pedro Sánchez estaba en el paro.
pues eso, los negocios de Sabiniano, y luego Sánchez dice que están contra la prostitución y el gobierno más feminista de la historia, todas esas flamas, que no dejan de ser eslóganes, que de los eslóganes a la vida real hay un paso enorme. Y ¿sabes qué nos decía Íñigo Rejón? Es que son tantos temas. Vamos a ver, por un lado, lo de correos. Es que yo que he estado en muchos procesos electorales y que me he ido, como muchos compañeros, ¿no?, a vigilar que los procesos hagan limpios, que se cuenten voto a voto, incluso a País Vasco, a municipios donde nadie quiere ir y representar ahí, ¿no?, también a la democracia. Al final somos la configuración de los diferentes partidos políticos vigilando porque el proceso sea lo más limpio y exquisito posible. Oye, cuando ves estas cosas que se te caen a los pies y sobre todo mandamos un mensaje muy peligroso porque no pensar que el Estado puede tener este tipo de fugas donde una leire de turno puede meter la mano para manipular el voto, es que es muy grave. Es que es muy grave, es que eso no se ha visto jamás en democracia. Entonces, ante esto, debería el presidente del gobierno salir a dar las máximas explicaciones y cortar por lo sano y no dejar sombra de duda al respecto. Pero ¿cómo va a salir el presidente del gobierno a hablar de ser intachable cuando estamos viendo estos audios, por ejemplo, donde se le acusa al propio presidente del gobierno de haber estado manejando el dinero que no podían declarar por los prostíbulos y las saunas de su padre? ¿Pero qué podía salir mal? ¿Qué podía salir mal con esta señora que además cuando llega a la presidencia del gobierno para conseguir una cátedra que no tiene capacidad para ello, consigue licitaciones irregulares o ilegales en favor de empresas como puede ser el Rescate de Europa? ¿Pero qué podía salir mal con un portero de prostíbulo como Koldo, del Sujétame el cubata de Ábalos? Ese es usuario de prostíbulo. Bueno, ese es usuario. Bueno, pues el del Sujétame el cubata es el Santos Cerrán. Sí. ¿Pero qué podía salir mal con toda esta caterva? Pero esto es el nivel que tiene el Partido Socialista para ser los que dirijan el principal partido del centro izquierda en España, que es el Partido Socialista, y el principal partido que tiene ahora mismo el gobierno entre sus manos. Oiga, pero es que esto es inaguantable, es que es nauseabundo, es chusquero, es desagradable, es de falta de gusto, es que es todo por donde se le mire. Y además, presuntamente, es delincuencia. Y ante eso no debe caber ningún atisbo a la duda. O sea, vamos a ver, Villarejo, de tonto a las 3, nada. Nada, porque llámale como quieras, el adjetivo, se lo pones tú. Yo ya también se lo he puesto. Pero este tío tiene una cara dura espantosa y está dispuesto a saltar la legalidad 3, 4 y 5 veces si es necesario cada día hasta que lo echemos de la Moncloa. Por ejemplo, esto ya sé que a mi amigo Roberto le va a parecer esdrújulo, pero había un plan de las cloacas del PSOE también para Badajoz. Bueno. Había un plan para las cloacas del PSOE para salvar al hermano de Sánchez de la imputación. No ha salido bien el plan, pero ya veremos cómo acaba esto, porque han conseguido llevar al mismo notario en horas a 5 personas para que renunciaran al demonio y a la carne y a lo que hiciera falta, para dejar pasar a Miguel Ángel Gallardo, que es el objetivo. Gallardo está aforado, ya veremos si eso se consolida o no. Cabe que no, porque la juez Viedma está en que eso es un fraude de ley. Pero ellos ya organizaron con una especie de complotillo, con el notario incluido, para dejar el tema atado, que no pareciera asombroso ni nadie dudase de la legalidad del aforamiento. ¿Por qué digo que hay que estar ojo a visor con este tema? Porque si dan por bueno el aforamiento, lo suyo se va a ir al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y van a intentar en ese momento estirar de todo el conjunto del caso para que les toquen unos jueces que han sido decididos por la política. Eso es lo que está en juego. No los que les tocan en la audiencia de Badajoz, profesionales de la magistratura, no. Jueces decididos por la política. Esos van a decidir el ser o no ser de Gallardo y a lo mejor también del hermano del presidente. Claro, es que todo genera también esa sensación de bajeza, de chapuzas, de los bajos fondos, unido a la falta de escrúpulos de Sánchez, que uno piensa, ¿cómo se le para democráticamente? ¿Qué herramientas hay? Porque es alguien que su idea es
hacia adelante, como dicen en Asturias, para adelante, tira para adelante con todo, le da igual. O sea, hasta que se choque contra un muro o hasta que haya manera de sacarlo de ahí, pero es alguien que no mira para atrás, huye hacia adelante y si algún día lo ve mal el horizonte, yo creo que se larga a la República Dominicana, coge el Falcon y que le echen un galgo. Y además es que es como siempre, va más allá de lo que hemos visto. A Elena Ceausescu le hicieron doctora, directamente catedrática a Begoña, o sea, ya va más o más que hasta los dictadores rumanos, es tremendo. Yo me acuerdo que el presidente del gobierno prometió acabar con los aforamientos, ¿no? Y vemos como ahora el señor Gallardo pues ha hecho incluso lo que dice la propia jueza, ¿no? Un fraude de ley para atrincherarse, con lo cual ahora ya no le interesa al señor Sánchez los aforamientos, pero son pues esas incongruencias que tiene la izquierda, y por hacer un repaso de todo, es decir, vemos cómo prometían cuidar a la mujer y ser los más feministas, pero son los mayores consumidores de prostitución. Prometían también a esas mujeres protegerlas de las agresiones machistas, pero tenemos a Errejón y a Monedero donde todavía estamos por ver alguna condena explícita. Mi alcaldesa, por ejemplo, en Getafe, no fue capaz de condenar esto en sede plenaria. Claro, queremos también decir, no, que tienen que pagar impuestos los más ricos, los que más tienen. Oiga, pero estamos viendo cómo usted estaba urdiendo, cómo soltar ese dinero que conseguía de manera en B por las saunas y los prostíbulos de su suegro. Pero ¿a quién pretenden engañar? Es que no cumplen ni una de las morales que ellos venían a repartir, de las moralinas, no han cumplido con ninguna de ellas. Bueno, antes de irnos, quiero que sepáis que 16.000 euros vuestros y míos van a ir a pagar, dinero público, van a ir a pagar la carroza que se está construyendo Mónica García para el Día del Orgullo. Esto es fundamental. No se puede ir sin carroza propia todo esto, ¿no? Pero ya está, ahí va. Pero dinero también, quiero decir, Roberto. Vamos a ver, en el Orgullo viene mucho turista, Madrid es una ciudad que se abre a este tipo de eventos, pero los turistas vienen con su dinero y Mónica García quiere hacer una carroza con el dinero de todos. Claro. ¿Cómo es eso? Que pagan impuestos. Luego te dicen que es la sanidad de la educación y las carreteras por donde van las carrozas, la de ella. Claro, las carreteras para llevar las carrozas. No tenemos tiempo para más. Lo dejamos aquí con mi agradecimiento a mis invitados por su presencia y sus opiniones y a ustedes por su paciencia e interés. Ahora bien, para ustedes tengo premio porque a la vuelta de publicidad empieza el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. El Gobierno ha salido en tromba y a toque de argumentario a defender al fiscal general del Estado y la mejor manera es acusar al magistrado del Supremo, Ángel Luis Hurtado, de todas las fechorías que se les puedan imaginar. Lo han hecho con mucha atención, leyendo bien el argumentario, no sea que se metan en algún lío, pero han llevado las conclusiones al filo de casi imputarle un delito de prevaricación. Resulta que Pilar Alegría, Óscar López, Pachi López, todos ellos grandes jurisconsultos, han empezado a cuestionar al magistrado, incluso a situarle, como digo, al filo de un delito que no se atreven ni a citar, la prevaricación. Alegría dice que algunos jueces hacen cosas difíciles de entender y que Hurtado no tiene pruebas para imputar al fiscal general. Óscar López va mucho más allá, trata de descalificarle y dice que este juez ha ignorado pruebas que demuestran que el fiscal no filtró los datos de la pareja de Ayuso. Y hoy se han conocido nuevos detalles que revelan que la causa de González Amador fue política desde el principio. La Fiscalía activó la denuncia contra la pareja de Ayuso el mismo día que detuvieron a Koldo García. El Gobierno trató de tapar uno de sus mayores escándalos de corrupción con otro escándalo, pero no le salió bien. Ese intento de manipular la realidad derivó con la imputación del fiscal general del Estado. El mismo día que detuvieron a Koldo García, la Fiscalía remitió a los juzgados de Plaza Castilla la denuncia contra la pareja de Ayuso.
Los hechos ocurrieron el 20 de febrero de 2024. Aquel día, a primera hora de la mañana, la Guardia Civil detuvo a Koldo y registró su domicilio por orden del juez. A las pocas horas, todos los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. Fue en ese momento cuando la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, ordenó coger el expediente de Alberto González Amador y remitirlo a los juzgados. Fuentes de la Fiscalía aseguran que desconocían que González Amador fuera la pareja de Ayuso. Sin embargo, la investigación se filtró rápidamente a medios afines al gobierno, eclipsando por completo el escándalo de Koldo y poniendo en el foco a la presidenta madrileña. Ahora, el fiscal general del Estado está a las puertas de sentarse en el banquillo por revelación de secretos. Según el instructor del Supremo, Ángel Hurtado, Álvaro García Ortiz recibió indicaciones de Presidencia para filtrar datos confidenciales de un contribuyente. Desde el Gobierno se empeñan en defenderle. Me van a permitir que les diga mi confianza absoluta, completa y radical con la actuación del fiscal general del Estado. Digo más. Califican el procesamiento de vergüenza. Y lo que pienso es que esto es una absoluta vergüenza que no hay por dónde cogerla. E incluso ponen en entredicho al Supremo. Que hay algunos jueces que están actuando y trasladando... están dando señales un tanto difíciles de comprender, difíciles de entender. Sin embargo, la oposición es contundente. Desde el PP denuncian el daño sin precedentes que García Ortiz está haciendo a la Fiscalía. No se puede seguir manchando tanto la Fiscalía General del Estado y la Presidencia del Gobierno de España. Y desde Vox acusan al Gobierno de querer blindar la impunidad. Porque está saliendo a la luz todo lo que se han dedicado a hacer desde que llegaron al poder. A saquearnos, a servirse, a colocar a los amigos, a perseguir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y Moncloa ha vuelto a negar hoy haber dado instrucciones a Álvaro García Ortiz para que filtrase ese pacto de conformidad entre Fiscalía y la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Desde la Comunidad de Madrid apuntan directamente a Óscar López como autor intelectual de la filtración y creen que por su vínculo con Pilar Sánchez Acera, la que entonces era su jefa de gabinete, debe dar explicaciones de inmediato. El principal fontanero de las cloacas del Palacio de la Moncloa era Óscar López. No basta con que el fiscal general del Estado se pueda sentar en el banquillo, pida disculpas y dimita, sino, insisto, los autores intelectuales próximos o dentro del propio Palacio de la Moncloa tienen que dar explicaciones, tienen que pedir disculpas. El Gobierno ha declarado la guerra al magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Luis Hurtado, por su auto contra el fiscal general del Estado. No olviden que el auto señala indiciariamente a la presidencia del Gobierno como inspiradora o inductora del presunto delito de revelación de secretos que se imputa a Álvaro García Ortiz. Hoy, todo a golpe de argumentario, con la corneta al frente, Pilar Alegría, sentada en Moncloa, en la silla de portavoz del Gobierno, decía que este magistrado, no lo decía con las mismas palabras, pero que está al filo de la prevaricación. Su teoría es que, hombre, hay algunos jueces, el Gobierno respeta a la mayoría de los jueces, pero hay algunos que hacen cosas difíciles de entender. Y precisaba la portavoz que el Gobierno defiende a la gran mayoría de los jueces. Por lo visto, ese manto protector no alcanza para un magistrado nada más y nada menos que del Tribunal Supremo. Es decir, un déjà vu. Esto ya lo vimos con el juez Peinado, el instructor del caso Begoña, o con la juez Viedma, la instructora del hermano de Badajoz, pero en este caso hablamos de todo un magistrado del tribunal más importante de España, que además es famoso porque estuvo en la sentencia contra el Partido Popular por el caso Gürtel. Lo que es difícil de entender es que el Gobierno pretenda proteger al fiscal general del Estado, que está a un paso, este sí, de ser procesado por violentar el secreto de los datos personales de un ciudadano. Lo razonable sería haberlo sustituido, y eso redundaría en el bien de todos. Aún más lejos, el que fuera el jefe del aparataje de la presidencia del Gobierno, Óscar López, que por cierto no acabó derecho, no acabó derecho, y Pilar Alegría es maestra de parvulario, en fin, Óscar López mantiene que el magistrado no solo acusa sin pruebas, sino que es que ignora pruebas que tiene que supuestamente demuestran lo contrario. Y de nuevo al filo de la acusación un magistrado del Tribunal Supremo.
Y 10 horas ha durado hoy el registro al domicilio del exministro José Luis Ábalos en Valencia, en el que la Guardia Civil ha procedido a volcar su teléfono móvil y todos sus dispositivos electrónicos. La entrada en el inmueble partía de una pieza secreta del caso Koldo, en la que el juez Leopoldo Puente investiga si Ábalos cobró comisiones por licitaciones de obra pública. La UCO también ha procedido al registro de varias constructoras de Navarra que también habrían beneficiado a Santos Cerdán. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, ha buscado dentro de la Casa de Valencia del exministro José Luis Ábalos documentación relacionada con la concesión de contratos de obra pública presuntamente amañados cuando estaba al frente de Transportes. Este nuevo operativo, relacionado con el caso Koldo, se ha realizado por orden del Tribunal Supremo, en el marco de una pieza separada y secreta de la causa en la que se investiga el presunto cobro de comisiones a cambio de contratos de material sanitario y de obra pública. Es el primer registro en una propiedad del exministro. Además de documentación, se han incautado en presencia de José Luis Ábalos y su abogada, como marca la ley, varios dispositivos electrónicos como ordenadores y su propio teléfono móvil, de los que se volcará toda la información. Los registros, además de en la casa del exministro, se han realizado en constructoras de obra civil en Navarra y en Valencia. El juez Leopoldo Puente ha ordenado estos registros a raíz de la confesión del empresario Víctor de Aldama, que aseguró ante el juez que tanto él como Ábalos y su asesor Koldo García se habían llevado mordidas a cambio de la preadjudicación de decenas de contratos de obra pública gestionados por el Ministerio de Transportes. Como muestra de que decía la verdad, presentó unos documentos que, tras una prueba pericial, se demostró que Koldo García era el autor. Este registro se produce justo cuando el Supremo está esperando la entrega inminente del informe de la UCO, en el que se analizan las conversaciones mantenidas por Koldo García, el asesor de Ábalos, con cargos del Gobierno y el Partido Socialista, como el ministro Ángel Víctor Torres y Santos Cerdán. El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, supervisó algunas reuniones de la espía pocera Leire Díez en un despacho que tiene Santos Cerdán en el centro de Madrid. Por él pasaron algunas personas que se sienten víctimas del trato de algunos aparatos del Estado, bien porque han estado imputados, bien porque han estado en la cárcel, etcétera, etcétera. A todos ellos, Leire Díaz, bajo la supervisión de Santos Cerdán, les pedía mierda sobre todos aquellos que pudieran significar un problema para Pedro Sánchez y su entorno más directo. Y siguen apareciendo nuevos audios de Leire Díez que salpican en este caso a Pedro Sánchez y a su esposa Begoña Gómez. Según el digital The Objective, el comisario Villarejo habría apuntado a que tanto él como su esposa se habrían lucrado del negocio de prostíbulos que regentaba su suegro ya fallecido. Dentro de estos audios forman parte de ese USB, de esa memoria que Leire Díez entregó a Santos Cerdán y que ya está investigando la Fiscalía. Las saunas gays y prostíbulos del padre de Begoña Gómez vuelven a acaparar la atención mediática. Y es que la memoria USB que Leire Díez entregó a Santos Cerdán en la sede del PSOE incluye un audio del excomisario Villarejo hablando de las saunas del suegro de Pedro Sánchez. En una parte de esta grabación, Villarejo se ríe de que Sánchez propusiera abolir la prostitución, mientras que su suegro vivía de regentar saunas gays y prostíbulos. ¿Cómo se le ocurre a este hombre decir un día, 15 días antes de las elecciones, vamos a sacar una ley contra la prostitución, no sé qué, y su suegro con su padre? Pero que hay que ser tonto a las tres. A esta primera referencia se suma otra en la que Villarejo alude al beneficio que Sánchez y Begoña Gómez pudieron haber obtenido de los negocios de Sabiniano cuando el líder de los socialistas estuvo en paro tras perder su escaño a finales del 2011. Él, cuando no tenía curro, estuvo hablando con un par de asesores fiscales para ver cómo metían lo que ganaba su parienta, que lo ganaba porque estaba en el negocio del pueblo, del padre. Ha llegado a hablar hasta con los que le hacían la asesoría, digamos, contable y tal, la declaración de... El excomisario señala directamente a la mujer de Pedro Sánchez y asegura que el problema que tenía Begoña Gómez era cómo justificar sus ingresos. Sí, y el problema que tenía ella era cómo justificar los ingresos. Decía que asesoraba, que no sé qué, lo pagaban, ¿no? Pues te llevan la contabilidad de la sauna de tu viejo y de tu tío. El encuentro de esta grabación se produjo en mayo del 2016 y entre los integrantes se encontraba José Luis Olivera,
quien fuera comisario jefe de la UDEF. Olivera llegó a afirmar en un momento de la grabación que Begoña estaba incluso metida como firma autorizada en una de las sociedades de su padre. Pero este es solo uno de los audios. Según Objective, los socialistas habrían recibido aún más material en el que hablan de la posible utilización de los negocios de Sabiniano para actividades ilegales. Y mientras los escándalos de Moncloa se multiplican, el silencio de Pedro Sánchez es cada día más elocuente. 43 días lleva el presidente sin atender a la prensa y 11 sin dar entrevistas a medios españoles. La última vez que contestó a los periodistas fue para dar explicaciones después del apagón y tras un silencio informativo de más de 6 horas en los momentos más críticos de esta crisis sin precedentes. Desde entonces, las polémicas se han multiplicado. El 26 de mayo se publicaron los primeros audios de Leire Díez, 4 días después estalló el bulo de la bomba Lapa y ayer el Supremo procesó, dejó a un paso del banquillo al fiscal general del Estado. Hoy Patxi López ha confirmado que Sánchez no comparecerá hasta mediados de julio en el Congreso y no ha dejado claro si hablará sobre la Fontanera o sobre García Ortiz. El presidente, como siempre, va a cumplir la ley y comparecerá, como ha hecho siempre, tras el Consejo de Europa que hay en los días 25, 26, me parece, 27 de este mes. O sea, que habrá comparecencia del presidente. Por primera vez, alguien de la Comisión Europea revisa la ley de amnistía de España. Es un informe que ha enviado la Comisión Europea al Tribunal Europeo de Justicia, en el que se dice que esta ley de amnistía que ha producido el Gobierno de España y sus aliados políticos, pues es una autoamnistía, ya que da la amnistía entre políticos que la suscriben la ley y otros que la reciben. Dice que, hombre, es que si no fuera por los votos de los que han recibido el beneficio de la amnistía, la ley no hubiera salido adelante. Además dice que es que formaba parte del acuerdo de investidura que permitió montar este gobierno, que se diera la ley de amnistía, y ya el remate final es que dice la Comisión Europea, oiga, vamos a ver que esto no obedece al interés general. La Comisión Europea considera que la amnistía impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez es una autoamnistía y es contraria al principio del Estado de Derecho. Estas han sido algunas de las afirmaciones que los agentes del Ejecutivo Comunitario han presentado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Dicen que solo se aprobó para alcanzar un acuerdo de investidura de Sánchez y que los votos de sus beneficiarios han sido fundamentales para su aprobación en el Parlamento español, por lo que descartan que la ley responda a un objetivo de interés general reconocido por la Unión Europea, aunque recuerdan que le corresponde al órgano jurisdiccional nacional, el Tribunal Constitucional, determinar si responde o no a ese objetivo. Precisamente esta información coincide con el inicio de la discusión definitiva en el Tribunal Constitucional sobre la ley de amnistía, que se votará la última semana de junio. En la deliberación participará el presidente del órgano, Cándido Conde Pumpido, pese a la petición del PP de que se apartara del debate. En el texto de la ponencia se estima parcialmente el recurso de los populares que presentaron en septiembre, pero avala el grueso de la norma, ya que la declara plenamente constitucional, que no es arbitraria ni responde a un capricho. El delito de malversación no se contempla en la ponencia porque en el recurso del PP no se hizo referencia de forma expresa, por lo que habrá que esperar al recurso de amparo de los propios líderes independentistas para conocer cuál será su futuro. Y hoy además hemos conocido que Emiliano García Paje ha recurrido ante el Constitucional el reparto de menores no acompañados inmigrantes pactado entre el Partido Socialista y Junts. Se trata de la primera comunidad del PSOE en llevar adelante esta medida y sumarse a otras del Partido Popular, como son la Comunidad de Aragón, Castilla y León o Cantabria, entre otras. Desde el gobierno de Paje aseguran que este reparto se llevó a cabo sin diálogo y sin financiación, poniendo por tanto en grave riesgo la garantía del interés superior de los menores. Por este pacto llevado a cabo entre el Partido Socialista y Junts se repartirían nada más que 20 o 30 menores a Cataluña, mientras que regiones como Castilla-La Mancha se verían obligadas a acoger a 500 menores. Y en la página de Internacional, al menos 9 personas han muerto, y eso está confirmado tras un tiroteo en el que han resultado muchas otras personas heridas en un instituto de enseñanza secundaria de la ciudad austriaca de Graz, al sureste del país. El tirador
que también ha sido hallado muerto en un baño del instituto de un disparo, era un exalumno del centro de 21 años. Los muertos son 6 mujeres, algunas de ellas niñas del entorno de alrededor de 11 años de edad y 3 varones. También hay 28 personas heridas, algunas de ellas de gravedad, por lo que es prematuro cerrar la lista de fallecimientos en este tiroteo. Y hoy ya cuarto día de protestas en Los Ángeles, que la policía está reprimiendo esas marchas contra las deportaciones de inmigrantes ilegales de Trump con gases lacrimógenos y con pelotas de goma. El presidente de Estados Unidos ha enviado ya a 5.000 efectivos del ejército, 700 de ellos marines, y asegura que no va a dar marcha atrás. Todo ello pese a las críticas y a la denuncia del gobernador de California, que tacha de ilegal y de desmesurada esta reacción del gobierno de Estados Unidos. Ojo, porque Trump amenaza incluso con detenerles si sigue adelante con esas manifestaciones. Las protestas se han extendido ya a otras ciudades como San Francisco, Nueva York o Chicago, mientras siguen las deportaciones a inmigrantes ilegales. Bueno, y hace escasos minutos hemos conocido que la isla de La Palma ha sufrido un apagón en la tarde de este martes. Así lo ha confirmado el Cabildo Peninsular. La isla se ha enfrentado ya en el pasado mes de mayo a nada más y nada menos que 3 apagones, lo que deja ver la falta de estabilidad en la red. Los datos que tenemos en estos momentos es que el corte se ha producido por un fallo en el generador de la planta de Los Guinchos, en Braña Alta, que ha dejado a varios municipios sin electricidad. De momento, la empresa de suministro no tiene un plazo, no hay una hora en la que sepamos que se vaya a restablecer ese servicio. Decenas de padres y de niños se han concentrado a las puertas de 2 colegios en Sevilla. Reclaman algo muy simple: que haya toldos en los patios del colegio y que se instale un sistema de bioclimatización que la Junta de Andalucía había aprobado hace 5 años. Han llegado las altas temperaturas, más de 35 grados, y estos chicos y chicas no tienen un rincón de sombra en el que protegerse del calor que ha llegado a la ciudad. Por eso, algunos de ellos han ido hoy al colegio dispuestos a protestar, incluso en bañador. Bueno, ya tenemos fecha para la Fórmula 1 en Madrid. Así es, y la buena noticia es que España, que volveremos a contar con 2 pruebas en esa famosa competición de Fórmula 1. Nuestro circuito, el de Valdebebas, se va a llamar oficialmente Madrid y va a abrir sus puertas en el año 2026, siendo una de las citas más señaladas de la próxima temporada de Fórmula 1. Entre el 11 y el 13 de septiembre veremos correr por el circuito a leyendas de la talla de Verstappen, Lando Norris o nuestro Fernando Alonso. La pista de Valdebebas compartirá protagonismo con el circuito de Montmeló, pero será solo en 2026, que es el año en el que previsiblemente será el último en el que veamos ese circuito de Montmeló siendo una de las paradas en España. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos y les esperamos mañana. Y mañana volvemos con toda la información. Que descansen.